Lo va a explicar Ariel Unpiar. ¿Cómo te va, Ariel? Bienvenido, buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, como lo mencionás, América Latina nos vuelve a sorprender el mundo por varios hechos que han sucedido en los últimos días. En el caso de Colombia hubo un paro armado, usted seguramente lo ha escuchado, lo ha visto quizás. Los grupos delictivos, los grupos criminales, en realidad el clan del Golfo, uno de los más duros y terribles grupos terroristas y narcotraficantes de Colombia, decretó en su país, en Colombia, un paro armado. Es decir, más o menos la mitad del país quedó paralizado por estos grupos narcotraficantes que decretaron que nadie podía moverse, nadie podía trabajar, nadie podía circular por esa región, por lo menos, durante 4 días. Ocuparon algo así como 11 departamentos de los 30 que tiene Colombia. Estamos hablando del 30-40% del territorio que ellos controlan. Y decretaron que nadie podía hacer nada. Y a tal punto fue que el gobierno, el Estado, quiso movilizar policías, tropas para garantizar la movilidad de las personas y fueron atacados, hubo muertos y demás. ¿Cuál fue la razón? Que el jefe de este clan terrorista y narcotraficante, llamado Otoniel, alias Otoniel, había sido capturado hace un par de meses en Colombia y ese día había sido extraditado a los Estados Unidos. Entonces usted me dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que la mitad de un país como Colombia, le recuerdo que Colombia tiene 50 millones de habitantes, es más grande que Argentina, es 10 veces más grande que el Uruguay, para que usted se dé una idea, 4 veces más grande que Italia, para que se dé una idea de qué tamaño estamos hablando, un país esencialmente o en gran parte dominado por selvas, por montañas, por muy difícil acceso, muy difícil tránsito, entonces es muy fácil para estos grupos dominar el territorio. Entonces, esta fue la razón, una razón de protesta que se presenta en el marco de las elecciones que va a haber en los próximos mes de junio, donde se va a definir quién va a ser el nuevo presidente de Colombia, que seguramente va a ser el izquierdista Gustavo Petro, con su compañera Francia Márquez, que viene de las comunidades de solidaridad con el medio ambiente, solidaridad con los líderes sociales y demás. O sea que se avecina un cambio político más hacia la izquierda, si usted quiere. Ahora, ¿qué ha pasado en Colombia para que siempre ocurra lo mismo? Este clan exporta más droga que cualquiera en la historia de Colombia, más que Pablo Escobar, y es el líder de la exportación de cocaína en el mundo desde hace ya muchos años. Tiene algo así como 6.000 militantes o socios o empleados. Muchísimos de ellos son sicarios, terroristas, imagínense de lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué ha pasado en Colombia? Porque usted dice, claro, Medellín, la famosa ciudad de Pablo Escobar, Cali, la del cartel de Cali, la propia Bogotá, realmente están pacificadas. Allí usted puede circular por la ciudad, ya no es como aquello que pasaba en la época de Pablo Escobar. Lo que ocurre es que el modelo de negocios del tráfico de drogas ha cambiado en Colombia. En los años 70, 80, en la época de Pablo Escobar, Colombia no producía, no plantaba coca, la traía de Perú y de Bolivia. Y en Colombia se procesaba, se cocinaba y se exportaba. Eso era lo que hacía Pablo Escobar, sobre todo con gran dominio de las ciudades, donde estaban las cocinas y los puntos de exportación. Después de eso, cuando pasó lo de Pablo Escobar, en los años 90 y 2000, Colombia empezó a plantar coca, a ser productor de la coca. Y eso se produce, como le digo, en ese territorio, en esas selvas alejadas, donde estos mafiosos, este señor que usted está viendo, es el que le acabo de mencionar, es el que lidera ese clan. Eran ex guerrilleros, ex paramilitares, o sea, gente con mucho entrenamiento militar que combatía y peleaba en la selva. Y ese es el control que tienen ellos sobre ese territorio donde hoy se planta la coca, donde se la procesa y se la exporta. Este señor que ahora usted está viendo, allí está declarando ante la justicia las cosas que él sabía antes de ser extraditado. Y esta es la zona, la región de Colombia, del norte de Colombia, del Golfo del Ubacá, donde sale rumbo al mar Caribe, sale la exportación de la droga. Y esto es lo que ha sucedido, lo que usted está viendo en imágenes ahora es justamente este paro delictivo que ellos han decretado, paro armado, en el cual han sometido a la población y nadie puede discutirles. Este es el gran conflicto que tiene hoy Colombia, donde no puede controlar a sus grupos delictivos
Y claro, usted me dirá, bueno, lo extraditan a este hombre, qué suerte, se va a Estados Unidos. Pero justamente ahí está el problema. Al extraditarlo, se cierran las puertas para saber lo que este hombre tendría para contar. Y hay quienes dicen, en el caso de Colombia, que los gobiernos colombianos tienen mucho interés en extraditar a estos delincuentes de alto nivel, porque si se quedaran podrían ser los que revelaran nombres de políticos, de empresarios, ya lo ha hecho, de universidades que han sido su cobertura, de jueces, de policías, de militares. Entonces a Colombia lo mejor que le puede pasar es a estos delincuentes mandarlos a Estados Unidos, donde quedan encerrados allí como el Chapo Guzmán por el resto de su vida, callados la boca, no cuentan nada. Porque en realidad, y esta es la clave de la cosa, estos delincuentes actúan bajo el amparo y la conducción de la élite criolla de estos países. Y esto es lo que está pasando en Colombia, pero mencionábamos América Latina, también hay otro caso que ha hecho mucho ruido en estos días, y es el asesinato también en Colombia del fiscal paraguayo que luchaba contra el tema del narcotráfico y el lavado de dinero, Marcelo Pesi, que estaba de vacaciones, usted lo está viendo, estaba de vacaciones de bodas, de luna de miel en Colombia, allí en una de las maravillosas playas que tiene Colombia, siendo él paraguayo con su esposa, de incógnito estaba, pero aparecieron 2 sicarios y lo mataron a sangre fría delante de su esposa. Lo que quiere decir es que hay en toda América Latina, ya no es solamente Colombia o como en algún momento mencionamos México, una enorme impunidad de estos grupos que se permiten, porque es la duda que hay, de que siendo el paraguayo, habiendo ido de incógnito a Colombia, alguien tenga, digamos, una red internacional de sicarios y de delitos que les permite actuar con total impunidad. Esa es la realidad de la que estamos hoy observando en América Latina, ¿no? Exactamente. Ariel, ¿cuál sería la solución? A ver, buscar una solución a semejante problema. No sé, aplicar mano dura, pero da la sensación de que ha habido intentos de utilizar alguna fuerza represiva de gran tenor. Negociar suena como un poco fuerte. ¿Por dónde pasa la cuestión para encontrarle una solución a esto? Bueno, obviamente que yo no tengo la solución para un problema tan complejo que viene de larga data, porque esto no es nuevo, el narcotráfico está anclado con los contrabandos hasta de la época colonial, que siempre detrás de todo esto, no nos hemos cansado de decirlo, estos delincuentes, el Chapo Guzmán, a quien estamos mencionando ahora y a muchos otros, el mismo Pablo Escobar, no era que eran genios que se les ocurría todo esto. Detrás de ellos están las élites criollas de banqueros, de empresarios, de personas con mucho poder político, militar y estratégico que les permite hacer que estos negocios sean de escala internacional. Ahora, soluciones se han aplicado muchas. Recordarás el caso de Felipe Calderón en México, la guerra contra el narcotráfico dejó miles de muertos. Es más, el actual presidente López Obrador dice que aquello fue una sangría, un crimen organizado, un delito de lesa humanidad contra el pueblo mexicano, porque realmente fue una locura la guerra que hubo contra el narcotráfico que dejó miles y miles de muertos. Actualmente está el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que también, lo mencionamos hace un par de semanas, El Salvador ha sido atacado por las maras y esos grupos delictivos horribles que han matado muchísimas personas. Él también está aplicando mano dura. Por otro lado tenés la Iglesia Católica de Colombia que dice negocien, le pide al gobierno negocien con los delictivos, con los delincuentes, lleguen a algún acuerdo. Ya se intentó en Colombia en muchísimas ocasiones. Y sin embargo no hay soluciones. ¿Por qué? Porque el negocio es muy redituable. Colombia es la tercera potencia económica de América Latina, después de Brasil y de México. Le ha sacado lugar a la Argentina. Y en gran parte eso es debido al narcotráfico, no hay duda. Detrás de todo eso, más allá de los delincuentes que uno ve por televisión, hay gran poder económico y gran poder político, ¿no? Bien, muchas gracias Ariel, como siempre. Sí, muy interesante los temas que siempre escuchamos atentamente aquí los viernes. Por supuesto, nos vemos el viernes que viene. Gracias, Ariel. Un saludo.